Dios les bendiga. En este momento tenemos un buen tiempo para avanzar en lo que es la batalla espiritual y le agradecemos a Dios, como siempre, el poder hacerlo. En la última clase estuvimos hablando acerca de lo que dice Salmo 91. Estamos en una batalla, pero tenemos un escudo. La verdad de Dios es escudo delante de nosotros. ¿Qué pudiéramos decir sobre eso? Bueno, nosotros sabemos que en las guerras antiguas, los hombres se enfrentaban cuerpo a cuerpo y que los más veloces y ágiles podían vencer sobre los más débiles. Y de verdad que era una batalla cruel. Los animales sufrían muchísimo también porque montaban a caballo y los animales peleaban con los animales montados sobre ellos. Era terrible la guerra, las guerras en la antigüedad. Pero en el caso de nosotros, que libramos una guerra que no es física, una guerra puramente espiritual, tenemos armas espirituales. Y cuando estuvimos trabajando la semana pasada sobre este tema, nos quedamos en el hecho de que el Salmo 91 nos recuerda que la verdad de Dios es un escudo de protección frente a las tinieblas. Todo lo que Dios dice en su palabra es la verdad. ¿Y qué sucede con eso? Que sencillamente nosotros no podemos pelear con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con lo que nosotros creemos. Porque el poder de vencer al enemigo no está en lo que yo pienso, está en lo que Dios dice que Él hace por mí. Está en ese modelo de protección divina que nosotros tenemos de parte de Dios. Así que la verdad de Dios es un escudo delante de nosotros para entrar en la guerra espiritual. También la comparación de cómo el águila guarda sus polluelos, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Dios se compara como una gran águila. Él le dijo a Israel que recordara que como en ala de águilas lo había sacado de Egipto. Y este salmo es una bendición porque da los detalles específicos que están relacionados directamente con la capacidad de triunfar en la guerra espiritual. Mayormente la guerra espiritual se libra en la mente. En la antigüedad, Israel peleaba físicamente con las naciones y los ejércitos eran dirigidos por hombres cuyas estrategias venían del enemigo. Sin embargo, Dios a Israel le dio la oportunidad de ir delante de batallas que de alguna manera el Espíritu Santo la dirigía. Cuando el Espíritu Santo está al frente de la guerra, somos más que vencedores. Porque recuerden que es el Espíritu que no solamente nos ayuda, sino que nos revela las estrategias del enemigo para nosotros saber cómo librar esa batalla. Mientras el enemigo está maquinando en nuestra contra,
El Espíritu Santo nos está revelando los planes del enemigo. Por eso es tan importante depender de él. Sin la dependencia del Espíritu Santo no podemos, porque recuérdense que nuestros enemigos se mueven en el plano sobrenatural que nosotros no podemos verlo. No es posible que lo podamos ver, pero el Espíritu Santo y los ángeles sí. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca, que son las palabras escritas, dictadas por Dios, son realmente el instrumento en lo que el Espíritu Santo se basa para que los ángeles puedan pelear por nosotros. Es bien importante tener la palabra bien aguda delante de nosotros, lanzarla en el momento adecuado, porque de verdad, como dije anteriormente, la guerra espiritual se libra en nuestra mente. Ahora, algo importante que nosotros debemos tener claro, y es que nuestros pensamientos deben ser correctos, porque recuerden que nosotros hablamos lo que pensamos. Y si tenemos un pensamiento incorrecto y decimos una cosa diferente, ya ahí hay una especie como de dicotomía. Hay una situación que no concuerda, hay problemas. Si un pensamiento no concuerda con la verdad de Dios, ese pensamiento es incorrecto. Y siempre es importante que las cosas sean correctas porque Satanás maneja la palabra. Satanás maneja la palabra. De hecho, ustedes saben que se la citó a Jesús. Eso fue una guerra espiritual que Jesús libró ahí en el monte mientras oraba y ayunaba por 40 días. Ahí la batalla fue terrible. Fue una batalla en la mente a un nivel tal que todo se lo declaró, le dijo, le preguntó, lo provocó, hizo de todo. Entonces, hay pensamientos en nosotros que son malos, que realmente provienen de Satanás. No es que lo estemos pensando, es que el enemigo los pone. Y lo pone en primera persona de tal manera que usted cree que usted está pensando. Por eso debemos examinar nuestros pensamientos y mirar si concuerdan esos pensamientos con los pensamientos de Dios. Si no concuerdan con los pensamientos de Dios, ese pensamiento no nos sirve para la batalla. No debemos tener pensamientos de miedo, ningún temor, porque no estamos peleando con nuestra propia fuerza. Estamos peleando con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces no hay que tener temor. Hay que estar claro en lo que Dios ha dicho para soltar la palabra adecuada en el momento preciso. Ahora, ¿qué sucede con los pensamientos? Que a veces nosotros, como les dije anteriormente, creemos que son nuestros y en realidad esos pensamientos nos lo están colocando. Nada que ver. Pero si no lo discernimos, lamentablemente vamos a creer que nosotros estamos siendo los originarios de ese pensamiento. Ahora bien, hay que pensar también en que la fuente de nuestros pensamientos sea correcta, porque cualquier pensamiento no claro, Satanás lo puede aprovechar y utilizarlo en nuestra contra. Entonces, ¿qué resulta? Que ese pensamiento puede quedar como una fijación en nuestra mente. Y no es un pensamiento bueno. Por eso el discernimiento de espíritu. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé conocimiento y discernimiento de espíritu. Eso es necesario en la batalla espiritual, porque cada pensamiento nuestro debe ser examinado.
examinado, porque parecería correcto, pero su fin puede ser otra cosa. Y ahí operan los espíritus de engaño. La mayoría de los cristianos no entendemos las habilidades que el enemigo tiene para engañarnos. Habilidades, miren, terrible. Si no estamos claros en lo que es la batalla y con quién estamos en batalla, de verdad que fallamos y nos descuidamos y en vez de tener la fuente de nuestros pensamientos en la palabra de Dios, podemos desviarlo. Hay cosas importantes con relación a los pensamientos que a veces son emitidos, emitidos por el enemigo y podemos pensar que son nuestros pensamientos. Miren, Jesús tuvo una pequeña discusión con unos seguidores de él, judíos que habían creído en él, y Jesús les dice, si ustedes guardan mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, de esa expresión de Jesús salieron varias interpretaciones y conversaciones hasta llegar a decir que Jesús era un bastardo, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, de ti no sabemos quién eres. Somos hijos de Abraham. Jesús les responde, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, me recibieran. Y ellos volvieron a enfatizarle que él era un bastardo, pero que ellos eran hijos de Abraham. Como ya la situación estaba acalorada y se estaban aproximando para derricarlo por un derricadero, empujarlo y derricarlo por ahí, Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es Juan 8:44. Vamos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, noten, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, noten, es mentiroso y padre de mentira. Noten, padre de mentira. ¿Por qué Jesús le dice que él era mentiroso? Porque él fue quien inventó la mentira. Él es el papá de la mentira. Se creyó Dios y ya ustedes saben la historia. Entendía que él era Dios, se lo creyó y ejecutó y habló y anduvo y quiso hacer todo lo que hizo en la eternidad pasada, trayendo la rebelión a la 2/3 parte de los ángeles y finalmente montó su propio reino. Ahora bien, la Biblia también enseña que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, lo dice el libro de Apocalipsis. Por tanto, nosotros siempre vamos a tener esas clases de guerra en nuestro andar. Un cristiano es un soldado de Jesucristo. Por eso Pablo dice que aunque andamos en la carne, es decir, aunque vivimos en esta naturaleza carnal, no militamos en la naturaleza carnal, por eso, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, vivimos en esta naturaleza física carnal, pero carne en la segunda parte no es el cuerpo físico, es shar, la palabra shar, que significa rebelión contra todo lo que se levanta de frente que pertenece a Dios.
Entonces, luego el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para derribar argumentos y todo lo que se levanta, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras armas espirituales deben ser usadas inmediatamente para sacarlo de circulación. Los pensamientos, por ejemplo, de inferioridad, muchas veces hacen que las personas se mantengan en competencia una con otra. Las envidias. Esa es otra guerra que constantemente se está dando en el pueblo cristiano. Esto es una cosa terrible. Yo estoy asombrada. Yo estoy asombrada de cómo el Evangelio ha llegado a estos niveles, donde no hay respeto, donde si tú tienes un ministerio grande y otra persona no lo tiene, lo que quiere es que tú te caigas para subir, hacen contenidos falsos para tener seguidores. Y todo eso, hermanos, es terrible. ¿Por qué que Dios a eso no nos ha llamado? Dios nos ha llamado a eso. Esta guerra que se está librando actualmente, que es la peor porque está dentro del cuerpo de Cristo ahora, han hecho que los pensamientos de Satanás circulen constantemente dentro del cuerpo de Cristo. Ya no peleamos contra el enemigo, peleamos hermanos con hermanos. Y esta sí es una guerra delicada y peligrosa. ¿Por qué? Porque es difícil vencerla. No podemos vencer con pensamientos de inferioridad, con pensamientos de envidia, con esos pensamientos que realmente representan daño y destrucción para otros. No podemos albergar pensamientos que se levanten contra lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios no es para competir. Recuérdense que el apóstol Pablo recibió del Espíritu Santo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil es la palabra de Dios para enseñar, para instruir, para corregir, y todo lo hace en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo no veo como que en estos momentos se estén dando esas situaciones. Es como si no entendiéramos lo que dice la Biblia. Y en esas condiciones no podemos librar la batalla espiritual. Es imposible. Para librar la batalla espiritual tenemos que estar bien claro en lo que Dios ha dicho y lo que Dios respalda. Dios respalda lo que Él ha dicho, no lo que dice Satanás de lo que nosotros decimos. A menos que lo que nosotros digamos no esté respaldado por la palabra de Dios. Entonces, Satanás está seguro de que nosotros vamos al cielo. Él lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos salvos por Jesucristo. Él lo sabe. Él sabe eso. Pero Él va siempre a trabajar tratando de invadir nuestra vida de una forma que nos incapacite. Nos va a incapacitar para que el fluir de Dios hacia los demás se vea interrumpido. Si de nosotros correrán ríos de agua viva, si fuimos enviados a predicar el Evangelio, la única contienda que debe haber es la batalla espiritual contra el enemigo, no contra uno y otro, porque no funciona así. De manera que necesitamos descanso, realmente, descanso personal, pero este descanso tiene que estar relacionado con Dios y su correcta voluntad a través de su palabra.
¿Qué hace el enemigo de nuestras vidas? Bueno, te roba el descanso, te tiene todo el tiempo pendiente, ni siquiera de lo tuyo, sino de lo ajeno. Te roba la paz, te roba el gozo. Y eso es terrible. Cuando la paz, miren, me voy a detener en lo que es la paz. La paz que Jesús dejó, su dirección, tenemos su protección, tenemos la capacidad de pensar las cosas como realmente son. Cuando eso no se da, lamentablemente, se nos va la paz. Así que, antes de terminar, es importante que sepamos que nuestra vida física, una vez nos roban la paz y el gozo, va a entrar en peligro. Porque las personas, cuando se agitan emocionalmente, enferman sus órganos a nivel biológico. Y por eso en la guerra espiritual, lo que es la paz y el gozo del Señor deben permanecer siempre en nosotros, a pesar de las pruebas, porque las pruebas nos ayudan a crecer. Así que es necesario poner vigilancia a nuestra mente para saber con quién estamos peleando y para nosotros impedir que las estrategias del enemigo, que son altamente destructivas, acaben con nuestras vidas. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a dar gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por este tiempo que nos has concedido. Oramos por los que se trasladan, atamos los espíritus de accidente y muerte y destrucción, atraco, robo y violación en el nombre de Jesús y declaramos tu paz sobre nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y nos vamos a ver en la próxima.